nuestros conversatorios de todos los miércoles. El Partido Solidario intenta cada miércoles hacer de este espacio un espacio de conversación entre compañeros y compañeras para poder hablar un poco de la coyuntura o hablar de alguna temática en particular. Y hoy el encuentro que hemos decidido, lo charlamos un poco con Mónica hace ya un par de semanas atrás, porque bueno, la agenda se va construyendo y es un poco dinámica, y hablábamos con Mónica de esta posibilidad de hacer un encuentro donde podamos debatir, escucharnos, aprender de cómo es o cómo viene la agenda feminista de nuestro Partido Solidario y cuáles son las urgencias en estos tiempos de pandemia que obviamente han resignificado y han construido lo que nosotros decimos una nueva normalidad, ¿no? En ese marco el partido todos los miércoles está teniendo distintos conversatorios, algunos referidos a nuestros compañeros y compañeras de los distintos lugares, otros referidos a temáticas que atraviesan la gestión política de nuestro Frente de Todos, y básicamente hoy la idea es poder escuchar a 3 compañeras nuestras que van a hacer una breve exposición, una introducción para abrir a un debate. Esa es la metodología que estamos utilizando en cada uno de nuestros conversatorios, que haya un breve disparador, una breve presentación de una temática cualquiera, en este caso refiere a la agenda feminista, y a partir de ahí poder establecer un diálogo pidiendo la palabra y haciéndole las preguntas que consideren a las expositoras que tendremos hoy, a las disertantes que tendremos hoy. Bueno, todos conocen a Mónica. Mónica Treitel es nuestra vicepresidenta del partido, es una compañera que trabaja muchísimo y hace muchísimo tiempo en el Frente de Mujeres y Diversidad del Partido Solidario en la provincia de Buenos Aires y en la zona metropolitana. Está Marina Sandoval, una compañera del Partido Solidario de Bragado, también parte del Frente de Mujeres y Diversidad, que también será una de las disertantes del día de hoy, y la compañera Marcela González del Partido Solidario de Bahía Blanca, también compañera que pertenece a este frente político que tiene el Partido Solidario, que de alguna manera representa ese gran sujeto social que irrumpió en las calles, que irrumpió en el escenario político desde las primeras movilizaciones del Ni Una Menos a ocupar las calles y un debate nacional sobre la ley de despenalización del aborto. Con lo cual, creo que sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra a Mónica Treitel, nuestra vicepresidenta del partido, que va a ser quien arranque el conversatorio de la tarde de hoy. Bueno, nuevamente, buenas tardes a todas las compañeras, las amigas, los compañeros, por estar en este encuentro virtual a lo que nos estamos acostumbrando todos gracias a la famosa pandemia. Yo hice un pequeño punteo para no irme por las ramas, porque si no hablo mucho, y voy a comenzar hablando sobre América Latina. Según Naciones Unidas, 14 de los países que conformamos, de los 25 que conformamos América Latina, tienen los índices más altos de femicidios. Y yo en este punto me voy a detener en el hermano país de Bolivia, concretamente en el municipio de La Paz. Yo la semana pasada participé de un conversatorio internacional, regional, con compañeras de Bolivia, Brasil, Colombia y Chile. Pero me impactó fuertemente el tema de Bolivia, cuando la compañera pasó los números. Y cuando se los comente a ustedes, yo creo que también les va a pasar lo mismo. Los casos de violencia durante la cuarentena fueron de 8.133 en Bolivia. 6.540 de violencia intrafamiliar, 453 de abuso sexual,
369 de violación a mujeres, 352 de violaciones a niños y niñas, 253 de estupro y 166 otros delitos. Me impactó de tal manera que después hubo una comunicación con esta compañera y realmente el trabajo que están llevando adelante es impresionante, independientemente del tema político, ¿no? Eso será cuestión de otro conversatorio, pero sí América Latina está pasando por unas cifras alarmantes. Y una pandemia silenciosa tiene en peligro la vida de muchas mujeres en todo el mundo. Debido a las órdenes de confinamiento, millones de mujeres se han visto obligadas a quedarse en sus hogares con sus agresores, huyendo de una amenaza para caer en otra, textual de la Organización Mundial de la Salud. Yo quiero compartir con ustedes algunas cifras a nivel nacional. Según el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana, en el año 2019 hubo 284 femicidios. En lo que va del 2020, llevamos 178. Solamente 97 desde el 20 de marzo al 3 de julio. Es decir, que acá no están contabilizadas los últimos femicidios que hemos sufrido y padecido las mujeres en Argentina. En el 2019, el 41% de estos femicidios fue a manos de la pareja. El 22% de la expareja. El 13% por un familiar, el 12% por conocidos y el 12% por desconocidos. En el 2020, el 46% producido por la pareja, mientras que en el 2019 fue del 41%. El 21% en el 2020 por la expareja, en el 2019 el 22%. El 11% por un familiar contra el 13% del 2019. Y el 7% en el 2020 por conocidos. Y un 15% por desconocidos en el 2020. ¿Cuáles fueron los lugares de los hechos de estos femicidios? En el 2019, el 36% en las casas de las víctimas, el 32% en el hogar compartido con el femicida, el 12% en la vía pública y el 4% en la vivienda del agresor. Mientras que en el 2020, el 69% fue en la casa de las víctimas, el 20% en vía pública, el 3% en la vivienda del agresor y el 8% en otros lugares como el trabajo, descampados y demás. Esto es para tener una pequeña dimensión de los femicidios en nuestro país. Para miles de mujeres y niñas, la pandemia del COVID y el aislamiento social preventivo y obligatorio, pese a ser una medida para reducir los riesgos de contagios, ha profundizado muchas de las problemáticas preexistentes, como el aumento de la desigualdad económica, la violencia de género, las barreras en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y la sobrecarga de las tareas de cuidado, que son consecuencias lógicas de la desigualdad de género y la discriminación estructural. Tanto en el ámbito privado como público, mujeres y niñas continúan expuestas a sufrir las consecuencias de las desigualdades históricas estructurales. La pandemia desnudó la precarización laboral y la desigualdad que tenemos las mujeres, en cuanto a los salarios y a las oportunidades de trabajo. La feminización de la pobreza está a flor de piel. Tenemos muchos desafíos por delante. A nosotros nos costó poner un título a este conversatorio. Y creímos que el tema de la agenda feminista en contexto de pandemia se adecúa a los temas que van a tratar las compañeras que van a seguir a continuación. El feminismo no abandona el reclamo del pedido de la legalización del aborto. No vamos a abandonar esa bandera hasta que sea un hecho, hasta que se concrete. Porque en época de pandemia todavía tenemos mujeres abortando.
Y esto, compañeras y compañeros, lo tenemos que tener muy presente. Esperamos que con el gobierno de Alberto y Cristina a la cabeza sea ley el aborto legal, seguro y gratuito para todos. Algunos periodistas abordaron el tema, refiriéndose a la problemática de los femicidios, como la pandemia invisible, la otra pandemia. Permítanme decirles que yo disiento con esa denominación. Yo creo que nosotras como mujeres feministas tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Y la idea de comparar la enorme cantidad de femicidios con una pandemia, en principio, podría parecernos una comunicación eficaz, como para decirlo de alguna manera, exitosa en términos de marketing, pero construye un equivocado modo de definir el conflicto sobre la violencia machista. Tratar los femicidios de epidemia es poner un nombre a un fenómeno social cuyo origen es el patriarcado capitalista, con mayúscula y con todas las letras, compañeras y compañeros. No es una enfermedad. Se refiere a la construcción de relaciones y estructuras sociales basadas en las desigualdades y las jerarquías, a la violencia como una forma de sostener el sistema de injusticias. Si decimos que la violencia machista es una pandemia, implica despolitizar la crueldad y la muerte de muchas compañeras que ya no están. La violencia contra las mujeres no es un hecho aislado, no lo realiza un enfermo, no es una enfermedad. Es la garantía fundamental para que los sistemas productivos y reproductivos del mundo se mantengan como están, alimentados por lógicas de subordinación de las mujeres hacia el poder de los varones. No son enfermos, son hijos sanos del patriarcado, y lo tenemos que decir con todas las letras. Es una frase que tiene un profundo contenido político, porque se opone a la idea de que un acosador, un abusador, un femicida, es un enfermo, un psicópata, un hombre aislado de la sociedad, un incomprendido. No. Un varón violento es el producto esperado y previsible de las relaciones de poder y opresión que perpetúa el patriarcado. La propuesta es complejizar esta temática y comenzar a entender que el problema no es una enfermedad ni se lo debe entender como tal, sino que tiene explicaciones políticas, históricas, económicas y culturales. La violencia machista no es la excepción, sino que debemos decirlo con todas las letras, es la regla. La violencia, entre otras cosas, producto de la construcción de la masculinidad hegemónica, violenta, que todo lo puede, por las buenas o por las malas, del que no llora, que no tiene miedo, que enfrenta todos los desafíos y ejerce el poder a toda costa. Cuesta todavía demostrar que las prácticas violentas no son hechos aislados, no son productos de una situación puntual, sino que es algo estructural en nuestra propia sociedad, que también se tiene que seguir desconstruyendo. Y seguir desconstruyendo tanto las mujeres como los hombres, porque venimos de mandatos familiares que hay que modificar, y está en nosotros seguir construyendo eso. Si en pos de la visibilidad entregamos el contenido político y teórico de la violencia patriarcal al discurso médico y epidemiológico, nos entrampamos en un terreno que no es nuestro. Por eso tenemos que decir las cosas con nombre y apellido. Durante la cuarentena, el Ministerio de la Mujer dispuso herramientas para que todas aquellas compañeras que se encuentren en situación de violencia puedan hacer efectiva la denuncia, vía WhatsApp, vía Twitter, infinidad de herramientas que antes no teníamos. Yo no quiero pensar lo que hubiese pasado con las mujeres si hubiésemos seguido con un gobierno neoliberal como fue el de Macri, donde no teníamos Ministerio de Salud, no teníamos Ministerio de Trabajo,
bueno, un poco lo estamos viendo, todo lo que hubo que remar para poder sostener, acompañar y atender a nuestros hermanos y hermanas. Valoramos muchísimo tener un Estado presente, cosa que antes no lo tuvimos. Pero hacemos hincapié en la importancia de construir redes, de tender puentes. Los lazos con las mujeres, con las amigas, con las vecinas, muchas veces salvan a otras compañeras de la violencia. Sobre todo cuando las estadísticas reportadas por organizaciones sociales y feministas que sirvieron para avanzar en políticas estatales, revela que un alto porcentaje de los femicidios ocurren en el hogar. Hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, Estela Díaz, la ministra del Ministerio de la Provincia de Mujeres y Género, hizo una presentación con todos los números. Así que esperemos que pronto podamos tener ese material como para analizarlo y verlo profundamente. Así que tenemos que estar alertas a todas estas cuestiones en este contexto de aislamiento. Creo que esta situación nos excede a todos, porque es una situación que no la podemos controlar, pero tenemos que ver cómo salimos mejores. Tenemos un verdadero reto en relación a cómo podemos visibilizar esta situación de desigualdad para problematizarla y debatirla. Nos tenemos que plantear que no es algo natural, por más que muchos lo naturalicen, que esta cuarentena no significa que estamos todos de vacaciones, y especialmente las mujeres, porque las mujeres tienen que limpiar, cocinar, trabajar, hacerse cargo de los hijos e hijas con respecto a las tareas escolares, hacerse cargo de los familiares a cargo para que estén bien. Y en realidad hay que hacer una repartición equitativa de las tareas, sería lo ideal. Y ahí es muy interesante empezar a discutir otras masculinidades posibles, fuera del modelo de masculinidad hegemónica impuesto. Esta situación de aislamiento obligatorio también nos puso un desafío a todas aquellas compañeras que trabajamos las violencias desde una perspectiva feminista. Es decir, yo pensaba cuando me hacía el punteo, ¿no? Decía, cómo uno extraña y cómo hacemos también para seguir reencontrándonos, porque las calles eran nuestras, ahora ya no lo son por esta pandemia, pero todas las que movilizamos, que acá somos la mayoría, el hecho de encontrarnos en la calle, de saludarnos, de abrazarnos, de saber que todas tenemos la misma bandera que llevamos adelante, independientemente de la organización partidaria a la que pertenece cada una, nos enorgullece, nos empodera, y nos ayuda a seguir peleando, a seguir reclamando y demás. Entonces, ese es un desafío, cómo seguimos haciendo nosotras política feminista en un contexto virtual. Para ello es imperioso avanzar en la igualdad en la política. Si bien hoy tenemos dos ministras compañeras, como lo es Eli en el ministerio a nivel nación y Estela Díaz a nivel provincia, necesitamos, y también, ojo, también tenemos muchas compañeras en muchas direcciones, pero necesitamos ocupar más lugares en los distintos ámbitos de decisión. Para ir cerrando, celebro dos instancias. La primera ayer, de la creación por el decreto 680/20 del Gabinete para transversalizar las políticas de género, como un espacio encargado de coordinar y conservar la presencia de la perspectiva de género en todas las políticas públicas en cada medida del Estado Nacional. Eso es un logro muy importante para todas nosotras. Y en segundo lugar, las compañeras y amigas de la facultad van a saltar junto conmigo acá que nos están acompañando, la presentación de la candidata al comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
por el periodo 2021-2024, ha sido propuesta nuestra queridísima, queridísima profesora Marisa Herrera. Así que celebro estas dos instancias porque Marisa es una gran luchadora de todos los derechos de las mujeres, pelea por cada una de nosotras. Es más, conforma el comité para la reforma judicial que Alberto está llevando adelante. Se está escuchando mal, ¿eh? Y comentarles un fuerte repudio. Dos de esas trabajadoras fueron hospitalizadas. Moni, perdón que te corte, Moni, pero el final que estabas diciendo no se pudo escuchar nada. Para poder apreciar lo que estás diciendo. ¿Dónde quedé? Luego de nombrar a la profesora. Luego de nombrar a la profesora. Bien. Vuelvo. Quiero dejar manifestado mi enérgico repudio a la actividad, a la acción que llevó ayer adelante una patota empresarial, a la algodonera Avellaneda, que forma parte del grupo Vicentín, en Resistencia, donde esta patota arremetió contra los trabajadores y las trabajadoras que vienen acampando en las puertas de la planta. Estas trabajadoras y trabajadores no cobran el sueldo desde el mes de marzo. Fundamentalmente, hubo dos compañeras que producto de los golpes tuvieron que ser hospitalizadas. Si bien ya están fuera de peligro y en su casa, no es un hecho menor, que como la violencia se sigue instalando en cada lugar. Y hacer un reconocimiento especial a las mujeres que constituyen el 70% de las trabajadoras del sector sanitario a nivel mundial y que están en la primera línea de respuesta a la pandemia sanitaria. Si bien también debo resaltar que según la Organización Mundial de la Salud, estas trabajadoras padecen un 11% menos del sueldo que los trabajadores. El famoso techo de cristal cada vez se hace más presente y más visible. Así que para cerrar, decirle que los números de los femicidios nos duelen, que tenemos que repensarnos, elaborar estrategias, porque no queremos ser una estadística. No queremos que las compañeras nuestras sean parte de una estadística. Y más tarde o más temprano, el aborto legal, seguro y gratuito será ley. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Habilitate el sonido, Carlos. Voy a activar el micrófono porque si no, no me va a escuchar nadie. Quiero aprovechar, para saludar a todos y todas las que están presentes en este conversatorio, cosa que no hice al inicio, porque las compañeras decían, estamos nerviosas, y al final todos estamos nerviosos cuando arrancamos los conversatorios y siempre nos olvidamos de algo. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en este conversatorio de hoy, somos casi 70 personas, especialmente a mis compañeras y compañeros de la dirección de la provincia del Partido Solidario, que están presentes en este conversatorio del día de hoy, y que esta actividad nos ayuda a muchos de nosotros a deconstruir un montón de conceptos y preconceptos que en la exposición de Moni y en las que seguirán ayudarán a que tantos compañeros y compañeras podamos transitar ese camino de la deconstrucción. Le vamos a dar la palabra a Marcela, de Bahía Blanca. Marcela. Hola, buenas tardes, los saludo ahora sí a todas, todos, todes.
Y voy a contarles... Se escucha medio cortado, Marcela, arrancá de vuelta, si te parece. Bien. Los saludo nuevamente a todas, todos y todes. ¿Ahora se escucha? El tema es cuando voy te a hablar del micrófono. Sí, ¿Cómo? No te alejes del micrófono. Bien. Voy a hablar un poco de la ley Micaela, de cómo está funcionando hoy, cómo se está implementando. Hacer una pequeña introducción. La ley Micaela se llama así por Micaela García. No sé si se recuerdan, a ella fue víctima de violación y femicidio. A partir de ese momento se empezó a trabajar en un proyecto de ley que contemplara la capacitación permanente de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado, no importa la jerarquía ni el nivel. Y bueno, la ley se sancionó en el Senado en el 2018 y se promulgó en enero del 2019. Este año, en enero, al cumplirse un año de la promulgación de la ley, el presidente de la Nación, junto a su gabinete completo, hicieron la capacitación a cargo de la ministra a cargo de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, del Ministerio de la Mujer y Género de la Nación, y después, en marzo, antes de que comenzara el aislamiento social, se realizó la capacitación también en el Senado, y ahora hace muy poquito, en el mes de mayo, se realizó la capacitación en la Cámara de Diputados. El objetivo de la ley es brindar capacitación permanente y obligatoria a todos los trabajadores, no solamente para en las relaciones interpersonales de los trabajadores en el Estado, sino en la atención al público, al pueblo, y en la implementación, en la creación e implementación de políticas públicas. Gracias a por decisión política de este gobierno, tenemos Ministerio de las Mujeres y Diversidades, de Géneros y Diversidades, a nivel nacional y también a nivel provincial, que hoy son las autoridades de aplicación de la ley. Les voy a hablar un poco de cómo se está aplicando en Bahía. En Bahía Blanca hubo una capacitación en el mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, llevada adelante por el municipio, fue una sola. Y no, en Bahía tenemos un gobierno que es de Juntos por el Cambio, no hay una decisión política de implementar políticas públicas con perspectiva de género. Es más, en el Consejo Deliberante no había una comisión de mujeres y género. El bloque de Frente de Todos, en marzo, presentó el proyecto para su creación, y hace muy poquitos días se concretó. Se votó en junio, y en agosto se conformó la comisión. Al frente de la comisión la preside la compañera concejal Analía López, que es del Frente de Todos. Y ahora en estos últimos días también el bloque de concejales del Frente de Todos presentó el proyecto para que el municipio de Bahía Blanca adhiera a la ley provincial, ley Micaela, la ley 15.134. Es importante también saber y conocer que el ministerio, tanto nacional como provincial, son los encargados de brindar las herramientas para la capacitación y llevar adelante el control de que se cumpla esa capacitación. Y una vez al año debe publicar en sus páginas, en sus redes,
todo ese seguimiento que se realizó, quiénes se capacitaron, la cantidad de personas y el nivel de capacitación al que alcanzaron, y realizar un estudio, un sondeo sobre el efecto que tuvo la capacitación. Otra cuestión importante es que todos tienen la obligación de realizarla, y el que no lo realice debe ser invitado a realizarla, y si a pesar de esa invitación no la realice, es pasible de sanción. Quería comentarles también que el objetivo es brindar las herramientas necesarias para una capacitación permanente. No es una sola, es permanente en el tiempo. Hace poco, en un conversatorio que tuvimos acá en Bahía con la ministra Estela Díaz, del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, ella nos comentó que en los diálogos que se intentaban llevar adelante con el municipio de Bahía Blanca, era como que no había una respuesta válida, una respuesta de intención de trabajar en políticas públicas de perspectiva de género. Y es un hecho hoy que no lo vemos, no se ve en las políticas, no lo llevan adelante. Otra cosa que venimos también un poco retrasados es con el tema de la creación de las mesas intersectoriales, que es la herramienta que pretende utilizar el ministerio para bajar programas y ayuda económica para contrarrestar la violencia de género. Hay un proyecto, se está trabajando el proyecto para presentarlo desde el bloque del Frente de Todos, pero todavía no se presentó, siendo que en otros distritos de la provincia ya se está trabajando, ya se crearon las mesas. Si hay alguna compañera por ahí de Adolfo Alsina, que yo sé que lo están trabajando, por ahí después estaría bueno que nos comenten cómo lo hicieron y cómo lo están llevando adelante. Y quería hacer un comentario también referido a un poco lo que comentó Mónica, con respecto a la implementación de las políticas públicas. Hace unos días, ONU Mujeres hizo público un ranking mundial, sobre los países que implementaron políticas de género con perspectiva, políticas públicas con perspectiva de género, perdón. Se midió a 175 países, y Argentina está en el primer lugar en la implementación de políticas de género, de políticas públicas con perspectiva de género para paliar la situación de pandemia. Argentina tomó 30 medidas en total, y 18 de ellas son con perspectiva de género, es decir, el 60%. No solamente encabezamos ese ranking a nivel mundial, sino que le sacamos mucha diferencia al resto de los países latinoamericanos. El segundo en el ranking es Austria. Y, por ejemplo, Brasil está en el lugar 54, con solamente 5 políticas públicas con perspectiva de género. ONU también hizo relevancia o hizo hincapié en algunas de las políticas de género que llevamos adelante, como el IFE, que el 55% de las personas beneficiarias del IFE son mujeres. Y otro tema que también que subrayaron fue que se incluyó a las diversidades que accedieran a todos los programas sociales que está brindando el Estado para ayudar a paliar esta situación de pandemia. Creo que cuando me plantearon el tema de hablar de la ley Micaela,
Creo que es fundamental, o pensé que era fundamental hacer hincapié en que trabajar la perspectiva de género es una decisión política, y lo vemos en el momento en que la ley se sancionó en el 2018, se implementó en el 2019, pero recién hoy vemos, a partir de la asunción del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que hay una aplicación real de la ley, y que se está llevando adelante en el cumplimiento de las políticas públicas del Estado. Igualmente falta mucho, recién se está comenzando, y hay mucho trabajo por delante. Este es un trabajo permanente de formación en todos los ámbitos del Estado, y la ley también es una invitación no solamente a formarse en el Estado, sino en el trabajo privado. Es un buen momento también para que las empresas, los comercios y toda institución que no es pública comience a implementar la política de género, la perspectiva de género. Otro tema que esta semana quedó en evidencia, que a veces no alcanza, recién comenzamos con el trabajo, no sé si lo vieron, son dos pequeños casos que quiero tocar para que después por ahí lo podamos debatir, donde se ve claramente la falta de perspectiva de género. El primero fue, vieron la semana pasada, cuando un fiscal de Cultralcó, el fiscal Terán, agredió a la periodista Lucía Trujillo. Fue un ataque realmente violento, y el fiscal no entendió en ningún momento que estaba siendo violento con la periodista. Ahí hay falta de formación en perspectiva de género. Y es un fiscal del Poder Judicial que atiende mujeres que van a verlo, a hacer denuncias por violencia de género. Esa persona no debería estar ocupando esa posición, con ese actuar, con esa manera de ser, y lo más grave es que él no se dio cuenta que estaba siendo violento. Por eso digo que la formación recién comienza, falta mucho, y nosotros como militantes, nosotras y nosotros como militantes, debemos estar atentos y exigiendo y seguir movilizándonos, aunque, como dijo Moni, hoy no podamos salir a la calle, para exigir que esto se siga cumpliendo, que se siga formando a todos los estamentos del Estado, todos los poderes, los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y el otro caso, muy importante también, fue la anulación por parte de la Cámara de Casación del fallo de la causa de Lucía, que en el 2000, si no me equivoco, en el 2018 se llevó adelante el juicio y absolvió de femicidio a las tres personas que estaban siendo juzgadas. Solamente se los condenó por comercializar droga. Las absolvieron del femicidio. Fue un caso testigo ese de falta de perspectiva de género. Se la investigó, se la censuró, se la estigmatizó a Lucía, se la investigó a ella como víctima, se la revictimizó a ella y a su familia. Creo que es una victoria no solamente del Estado, que está comprendiendo, que está empezando a formarse en perspectiva de género, sino una victoria de todo el movimiento feminista y de la familia, que luchó mucho por revertir esta situación. Así que esperemos que en poco tiempo ya se lleve adelante un nuevo juicio, ahora sí con perspectiva de género, cuidando a la víctima y a su familia, y que a partir de ahora sea así para todos los casos que veamos con víctimas mujeres de violencia de género. No sé si me queda algo más para decir, le damos la palabra a Carlos. Bueno, gracias Marcela, realmente No, muy bueno.
Yo, mientras te escuchaba, antes de darle la palabra a Marina, voy a hacer una pequeña propuesta. Creo que no solamente los empleados del Estado, de los empleados públicos, tienen que pasar por este espacio de capacitación y de formación en perspectiva de género. Yo propongo que nuestras compañeras puedan armar un curso de formación y capacitación para brindarnos a nosotros, a los dirigentes de los partidos políticos, también una formación y una construcción en perspectiva de género que nos permita no solamente transformar muchas prácticas que a veces están enraizadas en muchos de nosotros, sino que aparte también nosotros como militantes y como la responsabilidad que tenemos de asumir la conducción de un partido político, tenemos que formarnos y capacitarnos en este sentido. Así que lo dejo como una propuesta para que la pensemos y ver cómo la podemos instrumentar, pero creo que sería muy importante generar un espacio de formación y capacitación en perspectiva de género para todos los compañeros del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires e invitar a otros compañeros y compañeras que no son del partido o que son de otro partido, que me parece que puede ayudarnos mucho a seguir construyendo, digamos, esto que nosotros decimos, que somos un partido, somos el Partido Solidario, un partido que representa a un sector de la sociedad, pero que a la vez se reconocen las luchas y las historias de los grandes luchadores de nuestra América, y también se reconoce como un partido feminista, así que me parece que tenemos que pensarnos en este sentido. Así que lo dejo como un pendiente y le damos la palabra a Marina Sandoval de Bragado, que también va a compartir una disertación con nosotros. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, hola, buenas tardes, noches, compañeros, compañeras. Bueno, un poco cuando pensé en lo que podía llegar a tocar hoy, a hablar en esto, y con el título también, ¿no? Bueno, de estos tiempos de pandemia, cómo nos organizamos, cómo nos volvemos a organizar de nuevo en el movimiento feminista, pensé en mi situación. parir en tiempos de pandemia es tremendo, es difícil. Y bueno, y también pienso en cuando tuvimos que seguir tejiendo esas redes feministas en plena pandemia. Que pienso también que de la misma manera que lo venimos haciendo desde hace décadas, desde siempre, ¿no? Bueno, pero ahora desde nuestras casas, desde nuestras pantallas, desde nuestros celulares, que al principio era todo con mucha incertidumbre también. Recuerdo también ese 20 de marzo escuchar a Alberto y estar acá en mi casa con mi compañero. Cuando dijimos, bueno, esto va a ser para rato, vamos a ver qué pasa. Bueno, yo estaba con mi panza de casi 9 meses, a punto de tener a mi segunda hija, y fueron días previos a unos días muy movedizos también, porque nosotros habíamos presentado un plan de parto en el hospital donde íbamos a tener a nuestra hija acá en Bragado, y digo movedizos porque acá es donde quiero entrar un poco a hablar y a explayarme un poquito más. Un plan de parto, para quienes no saben, es un documento donde las personas gestantes expresamos nuestros deseos, nuestras necesidades a la hora de llegar al sistema de salud, sea público, sea privado. Pero parece que esto al sistema de salud es como una advertencia, es como una cuestión ahí de peligro, se los pone un poco en alerta. Porque bueno, lamentablemente el sistema de salud sigue siendo todavía muy patriarcal, y el patriarcado está ahí a la orden del día, más allá sabiendo que existe una ley, que es la ley de parto humanizado, la ley 25.929, que básicamente lo que dice es que nos cuida a que no suframos violencia de género durante el embarazo, durante el trabajo de parto, el parto y el posparto. Pero bueno, eso aún todavía parece que sigue sucediendo, y para hablar un poco y meterme un poco en lo que es la situación de Bragado, nosotros seguimos siendo gobernados todavía por un municipio de Cambiemos, y
fue muy difícil porque recién este año se están empezando a ver políticas públicas y políticas con perspectiva de género. Y en cuanto a lo que es parto humanizado y derechos a personas gestantes, está todo muy trunco, todo muy... No hay casi nada. Y es muy crudo eso, es muy difícil también, porque te encontrás con que una va y presenta un plan de parto en el lugar donde vas a ir a parir, y de repente te encontrás como del otro lado silencio y incertidumbre, y es mucho más difícil. Y mucho más difícil también en estos tiempos de pandemia. Se sabe hace muy poquito, gracias a las compañeras de las Casildas, que es un grupo de compañeras que se organizan para visibilizar la violencia obstétrica, los números que fueron presentados también para al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que los números en base a las cesáreas que se practican crecieron aún muchísimo más ahora en pandemia. Así como también crecieron las prácticas violentas, ¿no? El ir a parir en barbijos, solas, o sea, un montón de situaciones violentas en ese estado, ¿no? Entonces ahí es cuando decidimos de nuevo, de este lado, tejer redes, como nos gusta decir, buscar nuestra tribu, como a mí por lo menos me gusta decir, y yo empecé a contar un poco lo que me pasó en mi parto, en mi segundo parto, lo empecé a contar en mis redes, y fue muy, muy gratificante lo que volvió del otro lado, ¿no? Con personas, con mujeres que no me conocen, con mujeres que nos vamos cruzando ahí por las redes, y empezaron a llegar relatos, esos abrazos virtuales que tanto necesitamos. Yo la escuchaba a Moni, que decía, bueno, ¿no? Esta necesidad de estos encuentros, esa urgencia de estos encuentros en las calles, en las marchas, en el Encuentro Nacional de Mujeres, plurinacional, nos falta todo eso. Pero bueno, también estamos de este lado, seguimos de este lado, tejiendo esas redes, y con estos relatos a mí me comenzaron a llegar, como por ejemplo frases diciéndome gracias por poner en palabras algo que a mí también me pasa, y eso para mí fue muy loco, porque yo, imaginen, de la ciudad de Bragado, de un pueblo muy chiquito también, muy conservador, igual de todas maneras, pero de un lugar muy chiquito, y mujeres que me dicen gracias por poner en palabras esto que nos pasa a todas. Y bueno, y yo creo que eso es el feminismo, ¿no? Yo creo que eso es el feminismo en tiempos de pandemia, ¿no? El encontrarnos, en poder ponerle palabras a lo que es la violencia obstétrica, que yo creo que es una de las violencias muy, muy, muy invisibilizadas y también muy naturalizada todavía, más en pueblos muy chicos como es el de Bragado. Pero también la urgencia, creo, la urgencia de pedir la creación de más políticas que nos cuiden a la hora de ir a parir, a la hora de llegar a la sala de parto, a los municipios, que empiecen a mostrar información real, visible, información que las personas gestantes puedan encontrar. Puede ser que en municipios como por ejemplo el de Bragado no se sepa dónde se hace un curso de preparto o un taller de preparto, en las salas, más allá del trabajo enorme que están haciendo todas las personas de la salud, no hay una información a esas mujeres o a esas personas gestantes, no hay una información sobre lactancia. Entonces ahí es la urgencia de un montón de políticas que todavía faltan, y que bueno, estamos en este camino para intentar que todo eso se cumpla, o al menos que se visibilice, poniéndole palabras, metiéndose, ocupando esos espacios, como decía Moni, también es urgente también la necesidad de que empecemos a ocupar esos espacios, pero sin pedir permiso, ¿no? Porque la realidad es que nadie va a venir y nos va a decir, nos va a venir a buscar. Así que bueno,
bueno, un poco esa es mi intervención. A mí, como siempre me gusta decir y nos gusta decir que lo personal es político, yo creo que maternar también es político. Y es necesario que se siga visibilizando, que en las salas de parto y en el sistema de salud todavía hay violencia y que muchas veces no lo podemos poner en palabras, no podemos decir o saber qué nos pasó, porque luego de eso tenemos una demanda que es un bebé recién llegado, un bebé al que necesitamos, una bebé o un bebé al que necesitamos, que necesita toda nuestra demanda. Así que bueno, nada, eso es todo lo que tengo ganas de decir. Muchas gracias a todos, a todas, y nada, maternar también es político y a seguir con la lucha. Bueno, buenísimo, Marina, Marcela, Mónica, realmente, bueno, muy claras las tres, excelentes sus participaciones. Lo que estaría bueno ahora, como solemos hacer en este espacio de los miércoles, es habilitar la palabra, porque de hecho, bueno, es una conversación, y si alguno quiere aportar algo a este debate, o quiere preguntarle algo a las chicas, y poder empezar a discutir con las compañeras, me parece que ahí Moni quiere decir algo. A ver, dale, Moni. Sí, muy breve, en línea con lo que comentaba recién Marina, yo quiero hacer un breve comentario sobre aquellas mujeres que están en situación de encierro, alojadas en penales, y que van a parir en contexto de pandemia. Y nombrar las dificultades que están llevando adelante esas compañeras. Primero, cuando empiezan con los dolores de parto, para que la celadora les dé bolilla, porque si no, lo primero que piensan, no es tanto. No, bueno, primero eso. Después, para que logren que llame al médico. Después, para que logren que venga a hacerle el traslado y llevarlas al hospital más cercano. Cuando llegan al hospital más cercano, el trabajo de parto, compañeras y compañeros, lo hacen, aunque en este siglo, esposadas. Solamente les sacan las esposas cuando las llevan a la sala de partos. En la sala de parto, ustedes imagínense la violencia que ejercen sobre esas compañeras. Impensado, inenarrable. Realmente los testimonios que hay son terribles. Después que nace la criatura, no se los entregan inmediatamente a la madre, que es el primer contacto que madre e hijo tiene en esa sala de parto. Se lo llevan. Pasan horas, o hasta un día o 2 días. Por una de esas realidades tiene que permanecer internado, esa criatura queda internado y a la mamá se la llevan inmediatamente al lugar de detención donde estaba. Con la consecuencia lógica que la mamá deja de producir leche, bueno, se produce todas las problemáticas que las mujeres sabemos. Así que imagínense lo que es parir también de estas mujeres en estos tiempos cuando están privadas de la libertad. Simplemente quería hacer esa pequeña acotación a lo que había comentado Marina. Muchas gracias. Muy bien. Habilitamos la palabra. Si alguien quiere pedir, puede hacer su manito o habilitar el micrófono y solicitarlo. Juanjo Pinto, ¿quiere hablar? Muy bien. Sí, Carlos, gracias. No, solamente para aportar una pequeña... A ver, me interesa muchísimo esta propuesta que vos acabás de hacer hace un rato, porque creo que escuchar a las compañeras es extraordinario, poder tener todas estas vivencias y estas experiencias, estos datos, estas estadísticas. Y nosotros como dirigentes de un partido como el nuestro, fundamentalmente, que se caracteriza por tener todas estas virtudes, si así poder decirlo, de decir, bueno, somos feministas, solidarios, democráticos,
internacionalistas, tenemos que tener esto como un conocimiento cabal, o sea, porque como lamentablemente nacidos en esta sociedad donde hemos nacido todos, con los años que tengamos que no interesa, sino que no escapamos a las generales de la ley. Entonces creo que tenemos que hacer urgentemente esto que vos proponés, es decir, tener mínimamente una ayuda para poder tener conocimiento de todas las realidades, porque decir que somos feministas y tratar de defender y participar en algún movimiento es muy bueno, pero la capacidad y el argumento que podemos tener a la hora de poder sentarnos a la mesa con cualquiera para poder defendernos, me parece que es importantísimo y adhiero totalmente a esta propuesta que vos hiciste hace un ratito. Gracias. Muy bien. La compañera Mirta pide la palabra. Lamento no tener cámara. Los Yo saludo a también lamento no todos. poder ver. No, no tengo la cámara. Muy contenta por este conversatorio, realmente está fantástico. Y bueno, ya algunas ya saben y otros también que yo estoy trabajando en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, el primero en su tipo, al igual que el nacional. Realmente una experiencia muy esperada y muy acariciada durante años, pensando nosotros menos que un ministerio no podemos tener, porque ahí es el lugar donde se tiene contacto directo con pares que son el resto de los ministros, que es necesario para transversalizar las políticas de género, y con el gobernador, que es quien está decidiendo en la mayoría la política integral de la provincia desde su perspectiva estratégica. Bueno, me encantó escuchar sobre la ley Micaela. Nosotros tenemos la suerte de contar con el padre de Micaela García en el staff directivo del ministerio, es el que está directamente encargado de la instrumentación de la ley Micaela en toda la provincia de Buenos Aires. Él está poniendo mucho énfasis en la conexión con los municipios, le interesa particularmente los municipios, y yo creo que esa es una muy buena perspectiva, una buena visión de su parte, porque la política más importante es la que se desarrolla en el territorio inmediato, a donde está el destinatario de esa política, ¿no? Por eso es que también es importantísimo que en cada municipio se puedan armar las mesas locales de atención de víctimas de violencia por razones de género, que en cada municipio se puedan instrumentar mecanismos de contacto con otros sectores como para poder entre todos y todas pensar las estrategias más adecuadas para las mujeres en situación de violencia. Y bueno, y esta propuesta de Carlos de hacer una actividad de formación para las dirigencias del partido, me parece fantástica. No se podía esperar menos del Partido Solidario, así que seguramente va a haber mucho material como para poder acercarles, y también que se entienda que es un proceso. Así como nadie por nacer de sexo femenino es mujer, tampoco por nacer de sexo masculino se es varón. En realidad es una construcción, y hemos tenido nosotras primero que deconstruir lo que nos indicaba lo que debíamos ser según el patriarcado, según la cultura patriarcal, sino que también deben hacerlo, y les cuesta un poco más de trabajo incluso los varones. Pero estamos dispuestos y dispuestas a trabajar juntos como para hacer esa transformación, porque estos problemas son vinculares, no son individuales. Bueno, gracias y un abrazo muy grande a todos y todas. Excelente, Mirta, gracias por tu aporte. Bueno, no sé si alguien más pidió la palabra. No logro ver a todas, a todos, somos más de 60, es un hermoso número de conversatorio. Ahí Daniel Cámpora levantó la mano, le entregamos el micrófono. Mónica hizo referencia a que de alguna manera la violencia que se ejerce como las mujeres es inherente al capitalismo patriarcal.
ampliaría esta idea. En realidad, como sistema, es un sistema que lleva implícita la violencia, no solamente hacia las mujeres, quizás en el caso de las mujeres en particular, es la postergación sufrida durante muchos siglos. Pero debemos reconocer que como sistema ejerce violencia sobre una gran parte de la población, la mayoría de la población. Y vale, de alguna forma, como ejemplo de esto, esta relación que habitualmente mencionamos entre la fortuna que tienen 23 personas, que es equivalente a los ingresos de la mitad de la población mundial. Esta quizás es la expresión más clara, digamos, de violencia del sistema. Entonces, en la reivindicación justa, razonable, que la acompañamos, de las mujeres por instalar la problemática de la violencia de género, no debemos dejar de lado que también la violencia que ejerce el sistema la ejerce sobre todos nosotros. Eso. Bueno, gracias Daniel. No sé si alguna compañera o algún compañero. Veo la mano de Roberto y veo la mano de Cristina. ¿Está bien? ¿Estoy viendo bien? Muy bien. Sí. Le damos la palabra a Cristina primero y después Roberto, de Ramallo. Bueno, buenas tardes. Excelente panel. Orgullosa de estar acá. Yo que de muy grande aprendí de mi hija lo que es el feminismo, porque era de las que preguntaba, ¿y qué hizo? ¿Por qué le pegó? Aprendí con mi hija. Y recuerdo en una tarea que hicimos acá en Quilmes, en el banco, la Comisión de Asociados, para un Día de la Mujer, que tímidamente uno de los esposos de las chicas que estábamos en el panel, que disertamos sobre distintas cosas sobre las mujeres, diferentes temas, levantó la mano y dijo, con respecto a lo que decía Carlos, de tomar conocimiento los hombres, dijo, yo quiero ser feminista, yo quiero dejar de pensar o de hacer lo que me sale automáticamente y que es el machismo, pero no sé cómo hacerlo. Seguramente las compañeras que estaban en ese espacio se acordarán, y a mí me quedó muy grabado, porque eso era como ponerse la ropa, es como, está grabado en uno, está grabado en las mujeres. A mí me costó mucho trabajo cambiar lo que yo venía pensando, porque en mi época, a mi edad, era varón, pantalón y a la calle. Había que cuidar a la nena. Eran otras épocas, eran otros momentos. Y mi mamá fue, si bien mi papá no fue tan machista, mi mamá fue muy machista, porque el varón siempre tenía otra prioridad. Y con respecto a lo que decía la compañera por los partos, yo tuve 2 hijos. En el primero, que hoy tendría 50 años, el médico que me atendió me trató muy bien, y la partera también. En el segundo había aprendido cómo cederle a los dolores, y entonces mi hija era más chiquita, pero nos tratan con la fuerza de la estúpida que va a parir. Porque la mujer que va a parir es como que no sabe nada, que es una pobrecita, que hay que decirle qué tiene que hacer, cómo tiene que respirar. Una se siente indefensa en ese lugar. Y en ese lugar es donde las personas tienen que estar más instrumentadas y más aprendidas para tratar a esa mujer que va a parir y que no es ninguna tonta ni ninguna débil, solamente necesita algunas cosas y esa contención propia
del que está sintiendo un dolor, especialmente si es su primera vez, y tiene que realizar ese acto tan maravilloso como es la maternidad. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Le damos la palabra a Roberto. Sí, buenas noches a todas, a todos. Realmente muy buena la charla, muy buena todas las intervenciones. Yo quería seguir abonando esta idea de la formación y de la necesaria deconstrucción, como se le llama, y mencionar un solo tema, una cuestión para que se tenga en cuenta cuando se arme esa capacitación, de que en el Partido Solidario contamos con por lo menos un compañero, que es el que yo conozco, Fernando Coronel, que es el referente del partido en San Pedro, que es psicólogo social, y desde hace muchos años se ha especializado y está trabajando toda la problemática de las masculinidades. Tengo entendido que también es otra de las líneas que se está trabajando en los ministerios, y en el caso de él particularmente y con otros profesionales, no solo intervienen en capacitación, en charlas, sino que también participan en atención de precisamente varones violentos, ¿no es cierto? Inclusive derivados de la propia justicia, ¿no? Cuando interviene en alguna causa y los propias intervención judicial en esa causa solicita la intervención de algún profesional. Así que lo quería mencionar, lo de Fernando, en particular, más que nada para que se tenga en cuenta en la futura capacitación. Y desde ya, bueno, como siempre, un orgullo estar en el Solidario por este criterio y esta decisión ideológica y política de ser como somos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Moni. En línea con lo que comentaba Cristina, va a ser un breve aporte también. Yo no sé si muchos saben de que yo soy una aliada, como me llaman, de la causa indígena. Yo quiero hacerles un breve comentario sobre las compañeras indígenas al momento de parir. Cuando Cristina comentaba recién que muchas veces las obstetras, las parteras, parteros, atienden a las mujeres como si fuéramos tontas a la hora de parir. Imagínense ustedes cuando las compañeras de los pueblos indígenas van a parir, muchas de las cuales no hablan castellano. Entonces, no entienden, no comprenden las indicaciones de los médicos. Y muchas de las mujeres indígenas están acostumbradas a parir paradas, no de la forma occidental, como nos hacen parir los médicos, en camilla y con las piernas atadas, compañeras y compañeros. Así que imagínense ustedes las violencias que sufren esas mujeres indígenas. Violencias que también sufren esas mujeres indígenas ante el Poder Judicial. Muchas mujeres indígenas han sido separadas de sus niños por no comprender lo que la justicia les estaba diciendo. Así que imagínense todo el trabajo que tenemos todavía por delante para hacer. Simplemente esa breve reflexión. Bien, gracias, Moni. Solemos terminar por lo general 8:30. No sé si alguien más quiere aportar. Estamos a 10 minutos de las 8:30. Creo que si alguien quiere aportar algo más para ir cerrando nuestro conversatorio del día de hoy. Nicolás Heredia. Hola, ¿me escuchan? Hola.
Se escucha medio entrecortado, pero a ver. ¿Sí se escucha mejor? Ahí está. Bueno, como vamos, Nicolás, yo soy de San Nicolás. Bueno, yo tengo organización Restaurando, ¿sí? Soy conocido de Perdona, Nicolás. Nicolás, se escucha medio mal. ¿Por qué no apagás la cámara a ver si se escucha mejor sin el video? Por ahí tenés mejor conectividad. A ver, ahí. Ahí, perfecto, mirá. Buenísimo. Bueno, como le decía, yo pertenezco a una organización que se llama Restaurando. Y bueno, estamos trabajando, como decía, junto con Fernando Coronel, que lo nombraba recién Roberto, en todo esto lo que es desconstrucción de machismo, y la verdad que me parecen muy buenas estas charlas. Tienen mucho para dar, y creo que en conjunto, entre todos, podemos generar una sociedad poco machista, ¿no? Una sociedad donde la igualdad entre el hombre y la mujer sea tan real como la que creo yo que todas las compañeras están peleando, están sumando. Así que bueno, la verdad que un gusto escucharlo a todos, un gusto escuchar sus comentarios, y bueno, y nos ponemos a disposición, me pongo a disposición para lo que sea. Así que bueno, abrazo, solamente quería decir eso, y me pareció muy bueno, y es terrible escuchar lo que nombraba recién la compañera, de cómo vivimos en una sociedad tan machista que una mujer, porque no entiende, se le genera violencia solamente por ser el hecho de ser mujer. Así que bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Perfecto, se escuchó bárbaro. No sé si alguna compañera o algún compañero quiere solicitar la palabra. Carmen, ahí veo que está levantando la mano. Y Samira, bien. Bien, arrancamos Bien, con hablo, Carmen. hola. Bien. Perdón, creo que tengo 3 pedidos de palabra, a ver si es correcto. Carmen, que va a hablar ahora. Samira, Camila y Natalia, ¿está bien? Bien, perfecto. Si les parece, cerramos con Natalia. Le damos obviamente la palabra para el cierre a las compañeras que arrancaron la disertación, pero con este listado cerraríamos la lista de oradores. Bueno, Carmen, por favor. Bueno, quería hacer una consulta respecto a la capacitación que ustedes dijeron sobre el tema de violencia de género. Dijeron ustedes que es para empleados públicos que pueden hacer esta capacitación. Bueno, yo quería saber si hay un poquito más de alcance, porque yo fui empleada pública, soy jubilada docente, y me gustaría un poco aprender del tema. Bueno, esto. Bien, lo tomamos, que las compañeras después por ahí ayuden a construir la respuesta al cierre. Samira, de Bahía Hola. Blanca. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, por ahí la verdad que no tenía nada para aportar y agregar a lo que hablaron las 3 compañeras, me pareció que fue excelente, pero sí, por ahí como militante, digo, me parecía que podía decir algo con respecto a todo lo que proponen los compañeros de lo que es la capacitación. Me parece que es genial que haya un cambio de paradigma en el que los compañeros varones, compañeros que han vivido en una sociedad machista y se han educado de esa manera, siendo los privilegiados de la sociedad, decidan que es hora de desaprender esas conductas. Pero más allá de una charla o de muchas charlas, porque como dijo Marce, hablando de la ley Micaela, no es algo que se desaprende en una sola capacitación y en una sola formación. Me parece que estando en un lugar como el Partido Solidario, que tiene muchísimas compañeras militantes feministas, que también el proceso de construcción es algo que sucede todos los días. Compartimos espacios todos los días, hoy no porque pandemia, pero militamos en conjunto,
siempre tenemos algo para decir, proponemos, nos ocupamos, trabajamos. Entonces, me parece que como primer paso también, y como el paso de todos los días, hacer ese proceso, ¿no? De escuchar a las compañeras. Me parece que ya el hecho de que tengan la voluntad y la humildad para decir, bueno, yo quiero aprender porque me doy cuenta, porque las escucho y demás, tiene que ser más allá de la charla, tiene que ser una práctica de todos los días, porque están rodeados de compañeras que somos militantes feministas, entonces, como para que no se desalienten en que quede solamente en una charla o en una capacitación. Me parece genial, obviamente el Partido Solidario siempre aportando a una sociedad más igualitaria, más equitativa, más solidaria, y aprovechar este envión, ¿no? Para que los compañeros, quizás en las conductas de todos los días, escuchen un poco más, cedan la palabra, no desvaloricen lo que tiene una compañera para decir, por más de que en la discusión política nos podamos equivocar, como en cualquier otro ámbito que ocupemos, se trata de eso, de hablar y de aprender constantemente todos juntos en el proceso de la política que hacemos, ¿no? Que la ejercemos todos los días. Así que bueno, nada, desde ese lugar más que nada, para que estén abiertos a escucharnos, a las compañeras todos los días. Y me parece fundamental esto que decía Moni, que necesitamos más compañeras y más militantes feministas ocupando espacios, y más compañeros que estén formados, porque las decisiones de las políticas públicas con perspectiva de género son todas, desde el tránsito, la educación, la salud, no solamente políticas públicas específicas que tengan que ver con materia de género. Entonces, esto nos va a hacer a todos y a todas y a todas mejores personas para vivir en una mejor sociedad. Y sobre todo los compañeros y las compañeras que ocupen lugares de toma de decisión, nos van a hacer mejores funcionarios, mejores políticos y mejores personas a cargo. Entonces, bueno, nada, quería que ese sea mi aporte. Un abrazo y excelente, compañeras. La verdad que un placer escucharlas. Muy bueno, Samira. Camila Pérez. Bien, buenas, ¿cómo va a todos, a todas? Quería, primero agradecer a todas mis compañeras que han hablado, la verdad. Yo soy vecina de Vicente López, he militado en el Partido Solidario en mi adolescencia y ahora estoy participando de estos conversatorios cada tanto, que me parecen una herramienta muy copada, ¿no? Yo quería ahondar un poco más en el concepto de agenda feminista, ¿no? También siguiendo mucho los comentarios de Samira, que me pareció excelente todo lo que dijo, y en esto de ocupar distintos ámbitos de decisión es importante no solo para aplicar las políticas públicas transversales, ¿no? Y todo lo que hablamos antes, sino también que hay un montón de tópicos que ahora están en la agenda feminista, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, tenemos el cupo laboral trans, tenemos la paridad en medios de comunicación, ¿no? Hay un montón de temas que se están hablando y que esta pandemia lastimosamente nos está trabando, ¿no? Pero hay muchos temas en esta agenda feminista que está bueno que las vayamos discutiendo, que las tengamos en mente y que, las sigamos difundiendo, ¿no? Nada, eso, pequeño aporte. Gracias, Cami. Nati. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos, según cómo haya comenzado su día, y todas. Muchas gracias a las compañeras, sumamente claras como siempre. Mi aporte más que nada es un poco lo que se venía hablando, y adhiero muchísimo a lo que acaba de decir Samira, la verdad. Me parece que el concepto un poco, sin poner un barómetro ni nada por el estilo, porque ninguna de nosotras lo tenemos, la vara completa de la deconstrucción, ni nada por el estilo, es esto que decía Sami, es escucharnos. Es algo que sucede todos los días, es algo que sucede en cada instante. Todos tenemos compañeras al lado, tanto en nuestras casas, en los puestos laborales, siempre hay una compañera al lado. Con lo cual, esa compañera muchas veces nos está queriendo decir un montón de cosas que quizás no lo dice de las mejores maneras correctas, o cómo se quieren interpretar, o lo que fuese, porque también está en proceso de construcción,
pero el estar abiertos, creo que el primer paso es el estar abiertos a repensarnos, a que las cosas nos queden titilando. ¿Por qué nos habrá dicho tal cosa? Que nos quedemos pensando en eso, porque es el camino que todos tomamos, es lo primero que tomamos cuando decidimos estar en este proceso de construcción. Porque nosotros podemos aplicar la ley Micaela, podemos llevarla al partido, y me parece buenísimo en una gran puesta en debate aquí de Carlos, la celebro, de hecho hasta donde entiendo el Partido de Reforma Nacional también lo está pensando esto. ¿Qué sucede? Podemos hacer todo eso. Ahora, tiene que ver mucho en cuántas ganas como uno, como ser propio, queremos poner en transitar en ese camino. Cuánto vamos a estar abiertos a escuchar, cuánto a repensarnos y cuánto a quedarnos escuchando. Porque algo que nos pasa, y quiero quizás hacerlo en unos pocos minutos, siempre los encuentros de mujeres duran mucho, porque las charlas se extienden, todas tenemos mucho para hablar, y tampoco, no es fácil tampoco, ¿no? Uno cuando inicia este proceso va diciendo, pucha, qué difícil que es ser feminista. Porque también entras en una vorágine en la que te construís en cierta forma en todos los ámbitos de la vida. Pasás por el momento, a muchos les ha pasado, pasás por el momento de no reírte de determinados chistes, entonces sos una amargada, porque en el asado no te reíste de esos chistes, porque te generaron, te rebotaron en la cabeza, ¿no? De repente no te gustaron demasiado. Pero vos sos la amargada y pasás a decir, che, sí, es verdad, estoy con cara de orto todo el tiempo, pero todo el tiempo estoy escuchando todo eso. Entonces, es un poco, es difícil empezar este camino, pero es más que sanador, y lo que decía Marina, ¿no? Una compañera que está embragado, esto, lo otro. Yo, en mi caso particular, que comparto el Facebook, esto, lo otro, me sentaba y la leía, y decía, wow, y no soy madre todavía, con lo cual es sentarse y leer en tiempos de pandemia, y estar abiertos a todo esto, ¿no? Porque la violencia sí es general, el sistema es violento, pero como en muchas asambleas y en varios encuentros decimos, nosotras como feministas entendemos que el patriarcado es la columna vertebral del capitalismo. Hay que derribar el patriarcado para poder derribar el capitalismo. No conviven uno sin el otro. Es así, porque no voy a hacer un revisionismo histórico en este momento, los invito a cada uno a hacerlo, pero de forma interna, pero es así, no conviven, son recíprocos, se autorretroalimentan. Entonces, es esto, es mucho más fácil reconocer violencias, las violencias, que los privilegios. Entonces, lo que tenemos que hacer, creo yo, esta es mi humilde opinión, sin el barómetro, porque no lo tengo, es sentémonos alguna vez esto, lo otro, y digamos, ¿qué privilegios tengo? Esto que dijo Marce también de la IFE. El 55%, creo que dijiste, Marce, si no corregime, de la población cobran las mujeres la IFE. ¿Por qué? ¿Porque somos beneficiadas del cobrar la IFE? ¿O porque cobramos las asignaciones universales? Porque normalmente los chicos y las chicas y los niños quedan a cargo de las mujeres. Digo, todo tiene que ver con todo, y es esto, es repensarnos, es pensar en los privilegios que tenemos. Así como gente de clase media, militantes, pensamos en los privilegios que tenemos frente a otros estratos de la sociedad, repensarnos desde dentro. Recién leía a Nicolás Heredia, me pareció un comentario muy afortunado lo que puso, esto de las nuevas masculinidades que busca, y es esto, es sentarse y ver esos privilegios que tenemos. Y tenemos que tener muy en cuenta, compañeros, en los ámbitos que estamos teniendo en este momento, que es importantísimo combatir los micromachismos. Es importantísimo, porque naturalizan un montón de cosas los micromachismos. Los chistes naturalizan muchísimas cosas, muchísimas, la transformación es cultural. Y los chistes también son culturales, como las canciones de cancha, como un montón de cosas que quizás nos pasan inadvertidas, pero ahí pasan, ahí están. Y nosotras somos las amargadas que no nos reímos. Con lo cual, ya pensando en eso chiquitito, podemos dar el primer paso. Más allá de que hay que aplicar la ley Micaela, que es importantísima, más allá de todo eso.
pero el compromiso de UNE de repensarse no nos exime en cuanto a la ley Micaela. No está todo en manos de toda la formación que nosotros podamos llegar a tener por parte de las compañeras. El compromiso de ser feminista, que busca la igualdad de derechos en todas las esferas de la vida, es de UNE. Y entrar en ese camino, las y los vamos a abrazar sororamente, como hacemos con todas las nuevas compañeras y compañeros que ingresan a este camino. Porque vuelvo a reiterarlo, no es fácil, pero es sanador, es muy sanador. Y muchas gracias, compañeras, por dar esta iniciativa, estos conversatorios, que espero que sea el primero de muchos. La verdad estuvieron geniales, geniales. Muchas gracias. Muy bien, Nati, gracias a vos. ¿Qué les parece si, Marcela, no sé si querés agregar algo más? Contestarle a Cristina, No Carmen. Bien. Que había hablado sobre la capacitación. Hoy la capacitación desde el Estado institucional, digamos, es a todas las trabajadoras, trabajadores y del Estado. Pero como creo que en uno de los comentarios Mirta había publicado que sí, que desde las páginas del Ministerio hay mucha información como para seguir, leer y formarnos, y deconstruirnos, por supuesto. Y sumando lo que decía Natalia, con respecto al IFE, que las mujeres somos el 55% de los beneficiarios de la ayuda del Estado, es porque somos la mayoría de las que hacemos, las mujeres somos las que nos encargamos del trabajo de cuidado. Un trabajo completamente invisibilizado, no reconocido, no remunerado, y que hoy se agrava en contexto de pandemia, porque nos vemos sobrecargadas de trabajo. Muchas de nosotras tenemos un trabajo fuera de casa, más el trabajo de casa, que con los cuidados que hoy tenemos que tener ante la pandemia, se multiplican. Y todo tiene que ver con todo. Esa invisibilización del trabajo de cuidado es parte del capitalismo. Digamos, las mujeres, al trabajar sin remuneración somos funcionales al capitalismo, digamos. Es una necesidad del capitalismo que hoy nosotras que vivamos en estas condiciones. Así que bueno, es un tema largo para conversar, por ahí un día podríamos también tocar ese tema en particular, que es muy amplio. Y bueno, por mi parte creo que nada más. Bien, Marina. No, a mí me pareció bárbaro lo que fueron agregando las compañeras. Me parece, perdón, yo quiero dejar esto acá, que bueno, es necesario tejer esas redes, que no nos quedemos solas. Creo que también es necesario buscar nuestra tribu, no quedarnos solas, visibilizar, desnaturalizar un montón la violencia, buscar ayuda, no solamente cuando queremos salir de la violencia machista, también pienso en esto, ¿no? En sanarnos, en recuperarnos sin romantizarlo, pero digo, en sanarnos todo eso que nos pasó dentro de un lugar donde pensábamos que llegábamos para que nos cuiden y fue totalmente diferente la situación. Así que bueno, me quedo con eso. Bueno, Moni. Bueno, brevemente, dos reflexiones. El patriarcado y el capitalismo refuerzan la opresión de las mujeres, pero esa opresión es preexistente al capitalismo. Y leerles la definición de patriarcado. El patriarcado es la opresión que la mujer, por el solo hecho de serlo, sufre por parte de los hombres. Seguido de esto, comentarles que el machismo no es algo exclusivo de los hombres. Hay muchas mujeres que son machistas, porque venimos de mandatos familiares. Y lamentablemente, cuando nosotras decimos que es necesario que ocupemos lugares en los distintos ámbitos de la política, es porque sabemos, conocemos y tenemos identificadas a muchas mujeres que forman parte de los distintos estamentos de gobierno
que son machistas. Y duele también, ¿eh? Duele. Porque la sororidad no es una palabra, es un ejercicio. Y si no la ejercemos, es una mera declamación. Así que esa es otra importante charla que nos debemos las compañeras y compañeros. Y ya que estamos en el momento de pedir, en cuanto a la formación, a mí me gustaría que abordemos la violencia política. Como partido político, me parece que nos merecemos tener un conversatorio sobre ese tema. Porque violencias hay muchas, pero el año pasado se definió lo que es la violencia política. Y las mujeres somos las que más las padecemos. ¿Por qué? Porque la política está hecha desde un inicio por el hombre, por los compañeros. Entonces, nos debemos, me parece, ese conversatorio. Es la frutillita que tiré para el final, nada más. Muy bien. Un gustazo, muchas gracias a todos y a todas. Yo creo que es muy buena esta propuesta. Yo, para cerrar, digo, reflexionar, hoy creo que dimos un enorme paso en el partido, ¿no? Un paso que empezamos a dar hace 2 años atrás, cuando fuimos el primer partido político en la provincia de Buenos Aires, que no solamente tuvo la paridad y la alternancia en la conformación de los cargos de nuestro partido, y que fue un paso, digamos. Yo escuchaba a las compañeras, los compañeros, y que soy un fanático de una palabra, soy fanático de esta palabra porque estoy convencido que la vida es un transcurrir. La deconstrucción es una dialéctica, ¿no? Y ese camino, esa dialéctica que nos ayuda a deconstruirnos, no va a terminar nunca. No es que vamos a llegar a un momento de decir, bueno, ya estamos deconstruidos. Seguramente ese camino que vamos a transitar todos juntos, a veces tendrá momentos más interesantes que otros, momentos de más conflictos que otros, y momentos de más alegrías que otros. Hoy, en lo personal, digo, es un día de una gran alegría, porque nuestras compañeras del Partido Solidario, que son luchadoras, que son militantes, que son feministas, y que tienen muchísimo para enseñarnos a nosotros, a todos los militantes de nuestro propio partido. Creo que hemos generado un espacio que tiene que tener perdurabilidad, continuidad y profundidad. Y me parece que, bueno, estas algunas puntas que salieron hoy, hemos tomado nota, todos creo, y yo me tomo el compromiso con Mónica, seguramente, como los referentes de este partido, a generar otros espacios para darle continuidad y profundidad a estos debates que nos ayudan a seguir formándonos como militantes y a entender más que nunca que somos un partido político que cada vez está más convencido que lo que hay que transformar es el sistema para construir un nuevo modelo de sociedad. Y evidentemente esa lucha es una lucha compleja, es una lucha difícil, es una lucha que tensiona, pero es una lucha que tenemos que librarla porque somos militantes que estamos en este transcurso de nuestras vidas para transformarle la vida a todas las personas. Y en eso tenemos que estar convencidos que solo habrá una sociedad más igualitaria y menos machista si realmente transformamos esta sociedad en la que vivimos. Y para transformar esa sociedad en la que vivimos tenemos que ser más participativos y, como bien decían las compañeras, ocupar más espacios en la gestión, más espacios de representatividad, más visibilidad de todas las luchas de las mujeres y todas las luchas que hay. Digo, pensaba, tenemos que tener un cupo trans en nuestro organigrama del partido. Sí, ¿y por qué no? Entonces digo, son todas cosas que tenemos que empezar a transitar, a debatir y también a deconstruir hacia el interior de nuestra propia organización. Les mando un fraternal abrazo a todas, a todos,
Nos vamos a estar viendo el miércoles próximo, seguramente con otra actividad. Así que, bueno, espero que hayamos disfrutado todos de este buen momento. Nos vemos la semana próxima. Excelente a todos, gracias compañera por el aporte. Abrazos. Buenas noches. Abrazos. Gracias, excelente conversatorio, compañeras y compañeros, muy lindo. Chao, gracias. Muy bueno a todos. Gracias a todos y a todas. Chao. Chao a todos.